empezamos. Estamos hablando acerca del crecimiento, ¿no? Paréntesis, antes de empezar, hemos mandado la encuesta ahí al grupo de WhatsApp para que lo puedan llenar, pueden aportar ahí los temas que quieren que veamos, ¿no? Así que estamos dando una semanita más para que nos aporten. Así que ya han votado bastante los que están acá, pero estaría buenísimo que lo podamos hacer todos, ¿sí? Así que continuamos con el tema del crecimiento. Habíamos comenzado a hablar que el crecimiento es algo que es demandado por Dios, ¿no? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento. Habíamos visto en el versículo que comenzamos. Después Nahuel nos habló la semana pasada acerca de la palabra de Dios como fundamento específico que va a aportar a nuestro crecimiento. Gracias, Susi. Entonces, hoy quiero que veamos acerca de qué cosas más pueden aportar al crecimiento de nuestra vida. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 2. Yo creo que este es un pasaje que podemos sacar bastantes cosas y que lo podemos charlar bien. Obviamente, como dijimos al principio, esto no es Federico parándose acá diciéndole todo lo que tiene que decir, sino esto vamos a tratar de hacerlo entre todos y vamos a tratar de aportar distintas perspectivas y que juntos podamos construir el conocimiento. Siempre, obviamente, guiado por la palabra de Dios y por la enseñanza del Espíritu Santo, ¿no? Pero está buenísimo que aporten, que nos digan cosas que quizá uno no dice acá adelante, ¿no? Entonces, antes de leer la palabra, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, en este mediodía, continuamos agradeciéndote por el privilegio que tenemos, Señor, de tener esta iglesia abierta, de recibir niños, de recibir gente, Señor, de poder enseñar tu palabra, de poder tener la escuela bíblica, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada uno y que podamos, Señor, continuar explorando todo lo que es el crecimiento en tu palabra y que tiene que ser en nuestra vida. Queremos dejar todo en tus manos. Bendice los alimentos en nombre de Jesús. Amén. Dice capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. El versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quería ver un poquito el contexto de cómo está escrito. Bueno, está hablando Pablo, eso lo tenemos claro. Está dirigiéndose a una iglesia que tenía ciertos inconvenientes y nosotros ya sabemos un poco más o menos de lo que habla 1 Corintios, ¿no? Personas que estaban teniendo inconvenientes en la iglesia, sea en dones espirituales, sea en el tema de la resurrección de Cristo, sea en pecados de inmoralidad, sea de un montón de cosas, pero específicamente acá el apóstol se va a centrar en el tema de las divisiones, ¿no? De las divisiones. Y es fundamental pensar en esto, porque en los primeros versículos lo habla, que las divisiones o estos tipos de pecados que estaban teniendo en esta iglesia era específicamente ¿por qué? Porque eran carnales, porque evidentemente no estaban teniendo el proceso de crecimiento de manera correcta. Se habían quedado. En el proceso de crecimiento comenzaron como niños, nacieron espiritualmente, pero que se estancaron en un momento y
no avanzaron. Entonces Pablo dice, tengo que seguirles dando leche y tengo que seguir hablándole como carnales, ¿no? Entonces, estos cristianos, específicamente en este lugar, se estaban quedando en su proceso de crecimiento. Habíamos hablado la otra vez que la meta nuestra en el crecimiento es llegar a la madurez, ¿no? Es un proceso que vamos transitando, en el que comenzamos, creímos en Cristo como nuestro Salvador personal, vamos avanzando en nuestra vida y tenemos que apuntar al crecimiento, ¿no? Entonces, un versículo que leíamos esta semana, nos regalaron un devocional para los chicos y hablaba en Filipenses precisamente, justo viene buenísimo a los estudios que vamos a ver los domingos. Gracias. Entonces, y uno de los versículos hablaba Pablo diciendo ciertamente, prosigo a la meta, pero ciertamente voy dejando las cosas, ¿no?, atrás y voy extendiéndome a lo que está adelante. Eso más o menos el proceso de crecimiento en ese momento lo compara como una carrera en que hay que continuar en la vida dejando ciertamente las cosas atrás, como peso, como pecado, y avanzando hacia un objetivo. Entonces, nosotros creímos en Cristo en algún momento de nuestra vida, entonces estamos en este proceso de continuar hacia el crecimiento. Muchas veces podemos estancarnos, ¿no? Esto no depende de los años que tengamos como creyentes, de tener 30, 40, 50 años como creyente, de que ya somos maduros, sino es el proceso espiritual que vamos haciendo. Quizás tenemos esos años de creyente y muchas veces nos hemos estancado en algún momento y no hemos continuado creciendo. Y nos falta mucho para el tema de la madurez. Puede ocurrir lo contrario, de un proceso de años que uno avanzó rápidamente y se está en camino hacia la madurez, ¿no? Entonces, quiero centrarme bien en este pasaje, en cómo le habla. Puede parecer duro, y el apóstol es duro en un sentido, ¿no?, en esta iglesia, porque dice que tiene que hablarle como a carnales. Ahí hace la diferencia en los estadios, en cómo los cristianos van avanzando en la vida, ¿no? Obviamente, como un niño espiritual, el comienzo, hay una etapa en que somos carnales, es así, o sea, en los primeros momentos en que somos cristianos, y después tenemos, obviamente, que en este proceso pasar una etapa de ser espirituales y obviamente en camino hacia la madurez. Entonces ellos, a pesar de los años en los que Pablo estuvo trabajando en la iglesia de Corinto, se habían estancado en este punto, en el hecho de ser carnales. Y obviamente eso llevaba a ser después todos los pecados y problemas que tenía la iglesia, en cuanto a los dones, en cuanto a las divisiones, en cuanto al gobierno de la iglesia, en cuanto a la resurrección de Cristo como doctrina, ¿no?, que se ve en todos los capítulos. Y precisamente cuando habla acerca de las divisiones, dice que pone la pauta fundamental en el cual se basa el crecimiento, que es el crecimiento lo da Dios. O sea, dice, Pablo mismo lo dice, yo planté, yo hice una tarea. Está Apolos, ¿sí?, que si lo recuerdan aparece en Hechos, que es una persona que tiene bastante soltura para hablar y que es de bendición, que Pablo y los apóstoles lo encaminan y después aparece acá en 1 Corintios y se lo nota como alguien que es fundamental en las iglesias, en el tratamiento de la doctrina, todo, pero se ve que había personas mismas en la iglesia que habían tomado partido para un lado, habían tomado partido para el otro y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, hasta en un momento yo soy de Cefas, de Pedro, ¿no? Entonces en esas divisiones, en todos esos pensamientos de estar sectorizados la iglesia, no se estaba llevando a cabo el crecimiento, había divisiones, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento no se está llevando su objetivo, que era el hecho de la madurez, y por ende se caían en los demás pecados, ¿no? Dice que porque aún sois carnales. Dice, en versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones,
¿no sois carnales si andáis como hombres? Esto puede parecer, como dice Nahuel, ¿no? Hablamos de otras iglesias, ¿no? En estas cosas, hablamos de celos, contiendas, pensamos en otras iglesias, en otros lugares. Pero muchas veces nos toca eso de profundidad a nosotros, porque muchas veces nos portamos así en la iglesia, ¿no? Entonces, y en esta sectorización que tenemos, bueno, yo soy de fulano de tal, yo me junto con fulano de tal, yo lo escucho a fulano de tal. Entonces, no estamos permitiendo que el Señor haga una obra en nosotros para poder llegar al crecimiento. Yo me sorprendo porque esto lo dice precisamente Pablo. Pablo tenía autoridad apostólica, Pablo era el gran misionero de la época, Pablo era la persona que Dios obviamente hablaba con él para inspirarlo, para que pueda escribir estas cartas, y ni aún él tomaba la autoridad de decir, bueno, si están de mi lado van a crecer de esta forma. No, dice, yo planté, él hizo una tarea, fulano de tal hizo otra tarea, fulanito de tal hizo otra tarea, pero el crecimiento lo da Dios, Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces nosotros somos de estar de un lado y del otro lado no escuchar, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy estudiando administración y hay un concepto de la administración que en la organización de las empresas que se llama departamentalización. O sea, en cada lugar de la empresa hay un departamento, ¿no? Está el departamento de ventas, departamento de administración, de recursos humanos, departamento de los sectores operativos de la empresa. Entonces, cada uno funciona a su manera, cada uno tiene su propia organización. Y no sé si quizá alguno me entiende con lo que digo, pero si uno está en la empresa, muchas veces no conoce a persona de la empresa que está en X lugar, porque no tiene contacto, porque uno se maneja en el departamento en el que está trabajando. Por ejemplo, no conocemos al de administración, no conocemos porque estamos en el sector ¿no? Entonces casi no hay vínculo, más allá, no sé, una fiesta a fin de año en que están todos juntos, pero después es el vínculo de hola, chao, cruzarse, caras conocidas, pero uno más allá de los que se vincula es en el departamento en el cual está trabajando. Lo pongo como ejemplo porque muchas veces en la iglesia puede pasar lo mismo, ¿no? Muchas veces en la organización de la iglesia, y precisamente relacionándolo con el hecho del crecimiento, muchas veces no crecemos porque no nos vinculamos con el que está siendo parte también en la iglesia. ¿Por qué? Porque no tengo contacto con él, porque él está en tal ministerio, yo estoy en tal ministerio, y casi no nos podemos ver, no hay un compartir, no hay una comunión. Entonces, o peor, muchas veces decimos yo soy amigo de fulanito de tal, yo sigo a fulanito de tal, entonces como que no me quiero vincular mucho con entonces perdemos lo que es el hecho de el crecimiento mutuo en la iglesia, ¿no? Hay un versículo que lo hemos visto hasta el cansancio en la pandemia, cuando se habló acerca del crecimiento de la iglesia, ahí en Efesios. En Efesios 14, que Pablo va diciendo también un poco en línea lo mismo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, no sé si lo dije, Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, el crecimiento, en todo aquel que es la cabeza de esto es Cristo, ¿no? Y habla del cuerpo, el crecimiento del cuerpo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ahí estamos nosotros, ¿no? Las partes del cuerpo que están unidos, ¿no? Somos todos diferentes y todos somos una parte diferente del cuerpo, y más precisamente de esta iglesia, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, eso hay que entenderlo. Pero lo que tenemos que entender también es que tenemos que estar unidos para funcionar como cuerpo y para crecer. Dice
que se ayudan mutuamente. O sea, la función del cuerpo es que nos ayudemos, que tengamos este tipo de comunión, que tengamos este tipo de colaboración entre nosotros para que podamos crecer, ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno de nosotros va a aportar algo para esto, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que más claro que eso no hay, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una función específica dentro de esta iglesia que tiene que aportar al crecimiento. Y ese crecimiento no se puede dejar de lado sin estar unidos, sin estar juntos, sin estar en comunión. No se puede dejar de lado, ¿no? Si tenemos esas cosas en nuestra vida, la vida de iglesia, la iglesia va a crecer. Si no están esas cosas, obviamente no va a haber crecimiento, ¿no? Entonces, el Señor es el que da el crecimiento, obviamente. Nosotros tenemos que aportar entre nosotros para ser utilizados por Dios en ese crecimiento. Así como Pablo aportaba, Apolos aportaba, Dios utilizaba eso para aportar el crecimiento, pero no hay que sectorizar, no hay que departamentalizar la iglesia. Todos somos un cuerpo y tenemos esto, que tenemos que tener esto en mente, ¿sí? Así nuestra iglesia va a crecer, así nuestra iglesia va a continuar este proceso de crecimiento, así nuestra vida va a crecer. O sea, yo no puedo pretender, yo, Federico, estudié 3 años en Instituto Bíblico, hace 20 años que vengo a la iglesia, ya está, yo me las sé todas. Mi crecimiento espiritual ya está, ya se dio y yo no necesito nada más. No, obviamente, yo necesito la edificación en el cuerpo, necesito personas como Carlos, que sea edificación para mi vida, para que mi crecimiento continúe. Nahuel, necesito el aporte de él en mi vida para que mi crecimiento continúe. Necesito el aporte de Ricardo para que eso venga a mi vida y pueda continuar mi tiempo de crecimiento. No puedo hacerlo solo. A pesar de todas las condiciones, capacidades, todo lo que quiera anotarme en mi currículum, no sirve eso si no tengo la comunión y el aporte de partes del cuerpo en mi vida para edificarme, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Puede decirlo, ¿sí? ¿Alguien no está de acuerdo con esto? Puede decirlo. ¿Alguien quiere aportar acerca del crecimiento del cuerpo, la iglesia? Lo puede decir tranquilamente.
haciendo hasta ahora con tu Antiguo Testamento, que ahí sí tienen escritura, que leían la nueva escritura todavía no estaba. Ahora nosotros tenemos la escritura, pero carecemos de la palabra audible, de que Dios nos hable porque un espíritu o que se presente un ángel. Hoy no está en eso. O sea que tenemos el mismo conflicto de aquellos primeros creyentes. O sea, hay personas que predican, que es lo que el Señor le pone en tu corazón, pero tenemos que elevar la mirada más arriba de los hombres que hay en la iglesia. Para poder yo tener un sentimiento de hermandad, me tengo que poner debajo de la vista de Cristo, no de mi hermano. Claro. Algo que decía Nahuel la semana pasada, que tocaba el versículo de Hechos con la iglesia hebrea, o sea, esa es la actitud que todos debemos tener, sea que Federico esté acaparado, sea que Darío esté acaparado, de decir, etcétera, ¿no? Es decir, che, esto es así. Nuestra tarea es llegar a nuestra casa, decir, leer Filipenses capítulo 1 y 2, decir, a ver, vamos a leer esto, a ver, porque dicen que ellos escuadriñaban la escritura para ver si era así, como se había dicho. Tenían ese proceso de examinación, de estudio, de no quedarse solamente con lo que alguien le dijo, sino, bueno, voy a ver también que Dios me habla a mí y si esto es así o no. ¿No? Ese proceso tenían, que es lo que cada uno tenemos que incorporar, ¿no? Nosotros hoy tenemos la escritura, tenemos la revelación bíblica completa, tenemos nuestro alimento acá, solamente que obviamente tenemos personas que predican, que enseñan, y eso también se nutre la iglesia, de los distintos dones que se colocan en el cuerpo, que son de edificación para la iglesia. Pero no debemos quedarnos solamente con eso, sino que en nuestro crecimiento personal debemos incorporar esto, el hecho del devocional diario, el hecho de escuadriñar la escritura para ver, sacar cosas que quizás no escuchamos del estudio de Darío, que a mí personalmente me pareció muy acertado, pero tenemos que nosotros agarrar y sentarnos y escuadriñar para ver qué es lo que Dios nos habla personalmente a nosotros, ¿no? Creo que muchas veces caemos en lo extremo, ¿no? De idealizar cierto tipo de, hablando de la sectorización, a veces hablamos y tenemos el hecho de caer, yo escucho a este nomás, ¿no? Yo escucho cuando este enseña nomás, ¿no? Entonces, no sé, a mí me pasa cuando era más chico y iba mucho a campamento de equipante. Entonces estaba toda la semana ahí y nuestros predicadores favoritos, mis predicadores favoritos eran De la Llave, eran Caramelino, Rubén Vera, que eran siempre los que predicaban consecutivamente unos años que uno escuchó. Entonces uno seguía a esos y uno se escuchaba a esas personas y no sé, me anoté en el Instituto Bíblico de la BBN para tener los estudios de ellos. Y muchas veces dejaba de lado enseñanza a otras personas, decir, no, yo escucho a estos nomás, o sea, estos son los que a mí me gustan, entonces con esto estoy bien. Pero hay otras personas, otros pastores, otros enseñadores que escudriñan la palabra, son de bendición y que podemos escuchar tranquilamente, no es que solamente porque viene fulano de tal y fulanito de tal y porque me gusta, porque tengo afinidad, es solamente ese, sino que cada uno acá en el cuerpo, todos los que tienen don de enseñanza, don de predicación, de evangelismo, todos son aportes pueden ser aportes para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental en nuestro crecimiento, no quedarse estancado en el hecho de decir, yo soy por una corriente nomás, por este lado y de acá no me muevo. No, la Escritura dice que el crecimiento lo da Dios. No Pablo, no Apolos, ellos hacen la tarea, pero el crecimiento lo da Dios. Yo eso por lo menos lo puedo ver en mi vida, ¿no? Llegué acá a la iglesia en el 2000 con mi familia, recibí a Cristo con un mexicano que estaba predicando una actividad deportiva. Me discipuló un gringo,
un estadounidense, hicimos los libritos discipulados. Fue mucha bendición un tipo de Rumania, ¿sí? Que venía acá y hablaba con él, fue de bendición. Y después fui al instituto, pasaron alumnos que fueron de bendición y cada uno de ellos fue aportando algo en mi vida para mi crecimiento, ¿no? Y hasta hoy, el día de hoy, hay personas que siguen aportando, ¿no? Y Dios los sigue utilizando para hacer crecer la vida de uno. Entonces, en ese proceso de crecimiento estamos. Las personas nos pueden ayudar a crecer. El crecimiento lo da Dios. Cada uno podemos hacer la tarea, cada uno de nosotros podemos regar, podemos sembrar, pero no nos podemos apropiar del crecimiento de uno. O sea, no podemos decir, no, yo hablo con este y yo voy a aportar en este y ninguno más tiene que hablar con él porque yo soy el que lo está discipulando, estoy hablando en su vida porque... No, sino que en la vida de una persona todos tenemos que aportar algo para su crecimiento. No tenemos que dejar de lado este tipo de divisiones, ¿no? Era un problema bastante relevante el hecho de las divisiones. Por eso Pablo es muy enfático en decirles, sois carnales. O sea, estos problemas que están en esta iglesia demuestran que ustedes que están en la iglesia de Corinto necesitan avanzar en su proceso de crecimiento. Tienen que dejar de lado los nombres de las personas, no enfocarse en eso, sino tienen que comprender que cada uno tiene una tarea, pero el crecimiento la da Dios, ¿no? Entonces después va a hablar acerca de la edificación, va a poner el ejemplo de los trabajos que se hacen en una huerta, ¿sí? La labranza de Dios va a decir el edificio de Dios, cómo tenemos que edificarnos, cómo tenemos que hacer la tarea para el crecimiento de una planta, ¿no? Y al final del capítulo, versículo 21, del capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Tajante. Ninguno se gloríe en los hombres. El problema, evidentemente, el problema de la división era porque estaban poniendo los nombres de las personas delante de la palabra de Dios. Entonces dice, ninguno se gloríe en los hombres, ¿sí? Ninguno. Dice, porque todo es vuestro. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, no gloríen más a los hombres. Creo que muchas veces también caemos en eso, en glorificar hombres antes que glorificar la palabra de Dios, ¿no? Lo que dijimos antes. Viene la iglesia fulanito de tal y se hace el anuncio y venimos y está buenísimo, pero vamos a venir a escuchar la palabra de Dios. Y si predica Mauricio Bardelli o viene a predicar José Jordán, tenemos que venir igual, porque se abre la palabra de Dios, ¿no? Entonces, creo que es, en cuanto a esto de la división, del hecho de agarrar y seguir una sola corriente, el apóstol es tajante. Si quieren crecer, dejemos estas cosas de lado, dejemos de glorificar a hombres y que cada uno aporte para el crecimiento del otro, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Algo que decir?
hay un énfasis en toda la Biblia en la común unión de todos, ¿no? O sea, que afecta muchísimo, afecta para mal y afecta para bien también. En eso, a veces uno pierde oportunidad de ser una bendición. O sea, se pierde la oportunidad de decir, de alentar a otro, ¿no? De animar a otro. Pero bueno, pienso yo que a veces la realidad es que no sabe lo que, con sus palabras, cómo puede empujarlo, ¿no? Si, hermano, seguí porque vale la pena. Sé que hace una semana dura, pero ánimo. Sé que te has peleado, ha pasado, has profundizado, hay miseria, pero hay más. El Señor quizá uno no es consciente de cómo puede animar a otro, ¿no? Y también a uno. Como alguien puede, usted animarme a mí, lo que vivo yo también. Vale también el hecho de cada uno forma un Dios, a su forma. Uno habla con Dios y hace una relación personal. No sé si como hablo yo, o lo que pienso yo, con el Señor conmigo, es lo mismo que haces vos en la forma que haces. En esa multitud de comparaciones es donde está la armonía. Porque las experiencias que puedo tener yo son distintas a las tuyas. Pero una cosa sí es cierta, que tenemos que tener un renunciamiento a nuestro yo. Mientras no renunciemos a nuestro yo personal, individual, para poder quebrar estos temores que tenés de compartir a un hermano, porque un poco de no compartir es pensar que el otro va a divulgar algo, ¿entendés? Y se fomenta en un rumor. Entonces tienen miedo de compartir una falencia, un pecado, porque no hay confianza, ¿entendés? Porque ninguno renunció a sí mismo, sujeto a la palabra de Dios. Porque Dios no va a reunir a nosotros en particular. Y si yo estoy pasando una prueba difícil, vos tendrías que estar al lado mío, sabiendo que mañana puede ser la prueba tuya. Pero para eso hay que renunciar a uno y poner a un Dios, como dice en el crecimiento. Llegar a la madurez es conocer a Dios. Es como un hijo con el padre. Vos a tu papá no lo conocés cuando sos chiquito. Conocés cosas que hacen. Pero recién te relacionás con tu papá cuando sos adulto, con más compromiso, ya tenés una familia, y ya con tu padre hablas de una forma que entendés el mensaje que te da, y llegas a ser un poquito fútbol, ¿viste? En alguna falencia y decís, este consejo que viste de pibe, ahora lo entiendo. Ese es el crecimiento a madurez. Uno va creciendo, estamos llenos de palabras, pero hasta que no vamos pasando las etapas y vamos experimentando, esa palabra no nos fija a nosotros para hacernos crecer en la madurez, hasta que te pega. Es así. Termino ya. Sí. Pero justo esta semana hablaba con un amigo y está enojado porque alguien le había dicho que su matrimonio, estaban luchando en su matrimonio, ¿no? Y yo digo, si alguien me dice algo a mí de eso, tiene razón, porque es una lucha, ¿no? Está bien. Entonces, y pensaba en eso en mí, ¿no? Quizá a uno le molesta que hablen mal, o particularmente, ¿no? Pero hay muchas veces que tiene razón, porque en realidad tiene que ver con el pecado nuestro, las falencias nuestras. Y pensaba, cuando yo di una respuesta, decir, bueno, de cierta manera la convivencia es una lucha, uno va aprendiendo, conociendo a Dios a través de las circunstancias y conociendo a la persona. Pero sí me parece a mí que todos necesitamos palabras de aliento basadas en la Biblia, ¿no? No porque el hermano, por ejemplo, está en pecado decir, no importa. No, creo que también las palabras que uno utiliza tienen que estar basadas en lo bíblico, porque eso es lo que también va a afectar al hermano. Si uno utiliza versículos o utiliza palabras propias para animar a hermano, no importa, sería así, total, no. Creo que no es bíblico también el tema de la ley. Por eso
Muy bien. meditar en eso y llevar un momento para que vos te pongas con ese versículo, vos, tu problema y Dios. Ahí está el llano, por eso te mandó el versículo, para que vos escudriñes tu corazón. Claro, yo creo que esto, como ustedes están diciendo, hay que hacerlo práctico. O sea, no nos sirve quedarnos con esto de decir qué lindo que es el crecimiento, todos nos ayudamos en el crecimiento, sino que hay que hacerlo práctico. Acá somos 5, somos 9, se fueron 3. Yo creo que si nosotros nos comprometemos, por lo menos esta semana, a mandarle un mensaje, a tener contacto con 5 personas de la iglesia, sean que estén bien, sean que estén mal, sean que conozcamos alguna de sus luchas, un versículo como dijimos, una palabra de aliento, o sea, si nos comprometemos con eso, yo creo que podemos llegar a toda la iglesia con esto, ¿no? Yo creo que somos 12, 5 personas, 60, es más o menos el número de la iglesia. Si podemos tocar la iglesia con esto del crecimiento, el hecho de animarnos unos a otros, el hecho de comprender que nos edificamos, que tenemos que ser de bendición, que Dios nos utiliza para el crecimiento de otro, con la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Con el hecho de frases motivacionales o buenos pensamientos, decir, che, no sé, vi esto en internet, te lo mando. Si no, no, con la palabra de Dios, utilizar eso. Yo creo que podemos continuar creciendo de la mejor manera, ¿no? Creo que podemos hacerlo. Y creo que es lo que la iglesia necesita. Creo que tenemos que dejar de lado la sectorización, el hecho de decir, este tiene razón, me junto con este nomás, o sea, estoy en tal ministerio y no quiero saber más nada con otro, sino que la iglesia son personas, la iglesia somos nosotros, y que nosotros tenemos que aportar cada uno espiritualmente para el crecimiento de cada uno. Todos somos importantes en este sentido. Y lo digo ampliamente porque muchas veces nos centramos, bueno, no, el que no viene a la iglesia, el que le cuesta, el que sabemos que está en pecado. No, todos necesitamos, todos lo necesitamos. O sea, yo creo que, no sé cómo se sentirán ustedes, pero a mí, o sea, me emociona que alguien me mande un versículo y me diga, estoy orando por vos. Me emociona, no sé. Me pasa algo que no puedo controlar porque, o sea, veo interés, cariño en una persona y esa persona está haciendo bendición para mi vida. Y uno lo necesita eso. Uno lo necesita. Obviamente. Uh-huh. Uh-huh. No, más vale. Ponerse cómodo es la cuestión linda, no estás bendecido, pero si te pones a meditar la palabra de Dios, no podés estar bien nunca, tenés necesidad de estar con los hermanos, clamando, orando, pidiendo por la falencia que tenemos todos. No estamos bien. No. No estamos reparaditos, todavía no llegamos. No, obviamente. O sea, aclaro por decir estar bien, estar en... Obviamente. Por eso el desafío que yo les planteo para hacer esto práctico y que esto no quede como crecimiento, todo muy lindo, la iglesia, dejar... No. Pensemos hoy en 5 personas de la iglesia, en el cual esta semana podamos ser de bendición, ¿sí? Mediante un mensaje, mediante un versículo, mediante un llamado, mediante el hecho de juntarnos, 5 personas, pensá. Que Dios ponga en tu corazón, que ponga en mi corazón para ser de bendición. Con estas 5 personas, cada uno de nosotros tocamos toda la iglesia y podemos aportar para el crecimiento, ¿sí? Ese es el desafío y los comprometo, ¿sí? Los comprometo ya, para que podamos ser de bendición de esta manera a la iglesia, ¿sí? Así que, ¿oramos, Carlos? Padre, tú que estás en el cielo y que todo lo ves, gracias por permitirnos estar este día recibiendo un poco más de tu palabra, que llegue a nuestro corazón y que de ahí podamos aplicarlas